vamos a hacer entonces, como les dije, con cogeneración. Cogeneración. Lo primero que tienen que tomar en cuenta es ver el gráfico. ¿Listo? El ingeniero les va a dar el gráfico, va a estar acá si es baja o alta tensión el transformador. Este viene a ser el generador, viene la línea. Ustedes tienen que marcar primero sus puntos, el punto 1, el punto 2. Este viene a ser el transformador 1, este va a ser el transformador 2 y como les dije tienen que marcar los puntos. Base 1, base 2, base 3 y base 4. Y esto es la continuación de la línea, o sea, donde va a cerrar la línea. Eh, el generador y el transformador y donde cierra la línea cada uno va a tener sus datos. Y de los dos transformadores va a tener una distancia. Esa distancia les va a dar la longitud de cuánto va a medir, en este caso 50 kilómetros, y esta va a ser la resistencia de la longitud de esta distancia. Vamos a comenzar con el generador. Ya, esto viene a ser la potencia del generador, que son 20. Sí, estoy grabando, estoy grabando. Ya, entonces esto viene a ser la potencia del generador, que son 20 megavoltios amperes, el voltaje del generador 10 kilovolts, y esto viene a ser la pérdida o la secuencia, pero no vamos a llamarlo pérdidas porque secuencias se va a usar esto en cortocircuito, que van a ser tres secuencias, positiva, negativa y neutra. Pero por el momento van a ser pérdidas porque esto es generación o generación. Este es el único ejercicio de generación que les puede meter en el examen. No hay otro tipo de ejercicio. Este es el mismo, solo que con datos cambiados. ¿Listo? Entonces el transformador tiene su potencia, tiene su pérdida también. Y como les dije, tiene una distancia entre los dos transformadores. En este punto, del punto 2 al punto 3, la distancia es 50 kilómetros y la resistencia de la longitud es 0,3 ohmios sobre kilómetro. Lo mismo el transformador 2. Ustedes si pueden enumeren los transformadores, transformador 1, transformador 2 y sus respectivos puntos. ¿Listo? En este caso aquí la corriente, el voltaje de la corriente es 10 y 69 kilovoltios, que nos dice que es una tensión baja y alta tensión. Y acá alta tensión y tensión media. 69 porque es alta y la media es 34,5 kilovoltios. Ambos son en kilovoltios. Por si acaso esto no se dividen, son uno diferente. 10 kilovoltios y aparte 69 kilovoltios, solo que yo puse la línea para separarlo. Después tenemos la potencia activa, que es 12 megawatts, y el coseno del ángulo, que es 0,9. Después tenemos el voltaje de donde cierra nuestra línea, que es 36 kilovoltios. ¿Listo? Entonces, lo primero que tenemos que hacer para resolver el ejercicio, tenemos que asumir primero nuestros valores base. Entonces, nos vamos a nuestro gráfico y vemos que la potencia del generador será igual a la potencia base. ¿Y cuál es la potencia base? Va a ser el punto 1. Entonces, la potencia base, ¿cuánto es nuestra potencia base en el punto 1? Habíamos dicho que la potencia del generador será igual a la potencia base. Entonces, la potencia del generador es 20 megavoltios amperes. ¿Listo? Entonces, eso anotamos. 20 megavoltios amperes va a ser igual a la potencia base. La potencia base. Esto también va a ser igual a la potencia en el punto 1, en base 1. Base 1. Y lo mismo vamos a hacer con el voltaje. El voltaje del generador va a ser igual el- al voltaje del generador va a ser igual al punto 1. En este caso el voltaje del generador va a ser 10 kilovoltios. Entonces anotamos 10 kilovoltios va a ser igual al voltaje base, que esto va a ser igual al eh, voltaje base 1 que va al punto 1. Listo, hasta ahí ya tenemos nuestros primeros datos, nuestros primeros valores. Ahora tenemos que sacar el cálculo de las tensiones en ambos transformadores. Comenzamos con el transformador 1. ¿Listo? Para eso vamos a utilizar la fórmula de relación de transmisión. Y la relación de transmisión nos dice que... Aquí está mal esto. La relación de transmisión nos dice que siempre va a ser 1 sobre 2 o 3 sobre 4. En el transformador 1 va a ser 1 sobre 2 y en el transformador 2 va a ser 3 sobre 4. Siempre va a ser así. 1 sobre 2, 3 sobre 4 o hasta a veces el ejercicio puede tener hasta 4 transformadores. Este, y ustedes nada, le tienen que aplicar en todos los transformadores la fórmula de relación de transmisión. Recuerden, siempre va a ser 1 sobre 2, 3 sobre 4. En este caso tenemos dos transformadores. Entonces, para la fórmula de relación de transmisión habíamos dicho que va a ser el voltaje 1 de la base 1 sobre el voltaje 2,
que esto va a ser igual al voltaje con base 1 sobre el voltaje con base 2. Entonces, ¿qué datos tenemos aquí? Tenemos el voltaje 1, que va a ser este de aquí, 10 kilovoltios, y el voltaje 2 va a ser 69 kilovoltios. Tenemos aquí, lo estoy anotando para que lo vean. Nuestro voltaje 1 va a ser 10 kilovoltios, porque está en el transformador 1, y nuestro voltaje 2 va a ser 69 kilovoltios. Dato. Entonces, tenemos el voltaje con base 1, vamos a nuestros valores base y vemos que sí lo tenemos. Habíamos dicho entonces que la potencia del generador será igual a la potencia base, y la potencia base está en el punto 1. Entonces, tenemos el voltaje 1, tenemos el voltaje 2, tenemos el voltaje con base 1. Entonces, el que tenemos que despejar es el voltaje con base 2. Despejamos, nos va a quedar voltaje base 1 sobre voltaje 1 multiplicado por el voltaje 2. Entonces aquí directamente vamos a reemplazar. Entonces, el voltaje con base 1 habíamos dicho que vale 10 kilovoltios. El voltaje 1, 10 kilovoltios multiplicado por el voltaje 2 que habíamos dicho que vale 69 kilovoltios. Entonces esto nos va a dar 69 kilovoltios. ¿Listo? Ahora tenemos que sacar ahora el transformador 2. Pero, si se dan cuenta, del punto 2 al punto 3 no hay ningún cortocircuito o algo que los interrumpa. Entonces, el voltaje desde el punto 2 con base 2 va a ser igual al mismo al voltaje de base 3, porque no hay nada aquí que los interrumpa. Entonces, decimos que el voltaje base 2 va a ser igual al voltaje con base 3. Entonces va a ser el mismo 69 kilovoltios para el voltaje 2, tanto como para el voltaje con base 3. Ahora, nos vamos al transformador 2 y empezamos a resolver. Aplicamos la relación de voltaje, que va a ser, como les dije, 3 sobre 4, voltaje 3 sobre voltaje 4, va a ser igual al voltaje con base 3 sobre el voltaje con base 4. ¿Listo? Entonces, lo mismo, vamos a anotar aquí, voltaje 3 es igual a 69 kilovoltios y el voltaje 4 va a ser el de 34,5 kilovoltios. ¿Listo? Entonces, ¿tenemos el voltaje 3? Sí. ¿Tenemos el voltaje 4? Sí, es dato. ¿El voltaje con base 3? Sí, es dato porque habíamos dicho que el voltaje con base 2 va a ser igual al voltaje con base 3 porque en esta línea no hay nada que los interrumpa. Entonces, el voltaje va a ser el mismo. Entonces, reemplazamos. Voltaje con base 3, ¿cuánto vale? 69 kilovoltios, lo tenemos aquí. 69 kilovoltios. Sobre el voltaje 3, que vale 69 kilovoltios también. Multiplicado por el voltaje 4, que va a ser 34,5 kilovoltios. Esto nos va a dar 34,5 kilovoltios. Entonces anotamos aquí, ¿cuánto dijimos que vale el voltaje con base 1? Está aquí, 10 kilovoltios. 10 kilovoltios. El voltaje base 2, habíamos dicho que vale 69 y va a ser el mismo para el voltaje con base 3. Entonces anotamos para ambos. 69 kilovoltios. Y el voltaje con base 4, que es el último que lo sacamos en el transformador 2 con la fórmula de relación de voltaje, que es 34,5. Y ya terminamos la primera parte. Ahora que tenemos los voltajes base, tenemos que sacar las impedancias correspondientes. Para eso ocupamos la fórmula de la impedancia, que va a ser en cada uno de los puntos base. ¿Listo? Pero como habíamos dicho, no hay nada, en esta misma línea del punto del voltaje base 2 al 3, no hay nada que lo interrumpa, entonces la impedancia va a ser la misma, se va a repetir lo mismo aquí. Pero vamos a comenzar entonces con la impedancia base 1. Para eso se aplica la fórmula del voltaje base 1 elevado al cuadrado sobre la potencia base. ¿Listo? Entonces reemplazamos. ¿Cuánto es el voltaje con base 1? Lo habíamos anotado aquí, 10 kilovoltios.
10. Como está en kilovoltios, se va a multiplicar por 10 elevado a 3 para hacer desaparecer el kilo. Y solo va a quedar el voltio. Y como está elevado al cuadrado, lo elevamos al cuadrado junto con su respectiva unidad que también va a estar elevado al cuadrado. Porque es lo mismo que yo lo pongo aquí adentro, el voltaje. ¿Listo? Entonces, ¿cuánto vale nuestra potencia base? Nos vamos y buscamos aquí en nuestros valores base. Nuestra potencia base vale 20 megavoltios amperes. Entonces, 20 por, como está en mega, tenemos que hacer desaparecer el mega y solo va a quedar voltios amperes. Por 10, como está en mega, va a estar elevado a 6 megavoltios amperes. Por 6, junto con su respectiva unidad, que va a ser voltios amperes. Un momento. ¿Listo? Ya hasta ahí ya tenemos. Ustedes lo sacan con su calculadora y esto les va a dar 5 ohmios. ¿Listo? Ahora pasamos a la base 2, la impedancia base 2. Entonces lo mismo, ¿cuánto vale el voltaje base 2 elevado al cuadrado? Nos vamos a lo que ya tenemos anotado. Nos dice que vale 69 kilovoltios. Entonces 69 por 10 elevado a 3. Todo esto con su respectiva unidad que va a ser voltios elevado al cuadrado. Sobre la potencia base. ¿Cuánto vale la potencia base? Ya habíamos dicho que vale 20 megavoltios amperes. 20 por 10 elevado a la 6 para hacer desaparecer el mega junto con su respectiva unidad. Esto nos va a dar, ustedes lo sacan con su calculadora, nos va a dar 238,05 ohmios. Y lo mismo, del punto 2 hasta el punto 3 no hay nada que lo interrumpa en esta línea, así que va a ser la misma entonces. Entonces va a ser la impedancia base 3, la impedancia base 2 va a ser igual a la impedancia base 3. Listo, ya tenemos ya de las tres impedancias, ahora nos falta del último punto. La impedancia base 4 entonces va a ser igual al voltaje base 4 elevado al cuadrado sobre la potencia base. ¿Cuánto vale el voltaje base 4? 34,5. Entonces, 34,5 multiplicado, como está en kilovoltios, va a hacer aparecer el kilo por 10 elevado a 3. Con su respectiva unidad voltios al cuadrado. Sobre la potencia base que ya habíamos dicho que vale 20 megavoltios amperes. Con su respectiva unidad. Esto nos va a dar 59,51 ohmios. Y listo, ya terminamos entonces nuestros cálculos de las impedancias. Sacamos, ya saben, tienen que comenzar primero con el cálculo de las tensiones en los dos transformadores. Tienen que hallar con la relación de voltaje, los voltajes base. Y de ahí pasan el cálculo de las impedancias. Una vez que ya tengamos estos resultados, las impedancias y las tensiones en los ambos transformadores, vamos a hacer nuestro cálculo de valores por unidad. Y esto va a abarcar nuestro generador y todos los generadores y transformadores que estén en nuestro gráfico. En este caso vamos a comenzar, solo tenemos un generador en nuestro gráfico. Un generador viene la línea, el transformador 1 tiene una distancia, una longitud, perdón, el transformador 2 y aquí cierra la línea. No hay más, así que comenzamos. X del generador va a ser igual al imaginario, el X del generador, que va a ser, o sea, la pérdida, sobre 100, porque está en porcentaje, multiplicado por el voltaje del generador. Voy a hacerlo un poco más grande. Multiplicado por el voltaje del generador viejo sobre el voltaje del generador nuevo, elevado al cuadrado, multiplicado por la potencia del generador nuevo sobre la potencia del generador viejo. ¿Listo? Para que no se confundan aquí todos los valores del generador viejo y los valores de la potencia del generador nuevo, digo del generador viejo, vienen a ser todos los datos que están aquí en nuestro gráfico. Estos son todos los valores viejos, mientras que los que tenemos aquí debajo de los valores base vendrían a ser los valores nuevos en sí. ¿Listo? Entonces, directamente ya aplicamos, aquí vamos a reemplazar imaginario multiplicado por el X de la pérdida del generador. ¿Cuánto nos dice? Nos vamos a nuestro gráfico y nos dice que es 18. Entonces, 18
sobre 100, como lo dice, dicta la fórmula porque está en porcentaje, multiplicado por el voltaje del generador viejo. Entonces, ¿cuánto habíamos dicho? Les dije que el valor viejo viene a ser todo lo que está en el gráfico. Siempre que les diga un valor viejo, va a ser todo lo que está en el gráfico, y lo nuevo, todo lo que está, lo que sacamos en los valores base. Entonces, el voltaje del generador viejo, ¿cuánto es? 10 kilovoltios. Sobre el voltaje del generador nuevo. Este vendría a ser el dato que sacamos de nuestro valor base. ¿Cuánto va a ser el voltaje del generador nuevo? 10 kilovoltios. Listo, ya tenemos la primera parte del voltaje. Ahora tenemos que sacar de la potencia. La potencia del generador nuevo, ¿cuál va a ser entonces? Viene a ser el valor base. ¿Cuánto es? En la potencia del generador nuevo, nos vamos a nuestros valores base y nos dice que es 20. Sobre la potencia del generador viejo. Nos vamos al gráfico y nos vamos al generador. ¿Y cuánto es la potencia? Es 20. Ahora, ustedes lo sacan con su calculadora. Tienen que sacarlo con imaginario. No sé si ustedes saben la configuración de la calculadora. Si no me equivoco, es para los que tengan la calculadora, la clásica es Casio. Tienen que irse a apretar alfa. Luego tienen que apretar mode, setup. Y luego tienen que elegir la opción 2. Y de ahí los cálculos le van a salir con imaginario. Obviamente tienen que apretar el botón imaginario, si no me equivoco es con Shift, y les va a salir como una I. Tienen que estar los números, el número antes del imaginario. Así 50. Y ustedes lo tienen que sacar con su calculadora. Y si pueden, lo transforman en coordenadas para que el ingeniero lo vea. Al ingeniero le gusta que estén coordenadas. Entonces ustedes lo sacan con su calculadora y el primer resultado les va a dar 0,18 imaginario. Imaginario 0,18. Ya tenemos entonces el cálculo del generador, el valor por unidad del generador. Ahora pasamos a los transformadores, lo mismo. El X del transformador 1 nuevo va a ser igual al imaginario de la pérdida, o la pérdida del transformador sobre 100 porque está en porcentaje, multiplicado por el voltaje del transformador 1 viejo sobre el voltaje del transformador 1 nuevo. Todo esto elevado al cuadrado multiplicado por la potencia del transformador 1 nuevo sobre la potencia del transformador 1 viejo. Ahora, comencemos entonces, vamos al transformador 1 y ¿cuánto nos dice que es la pérdida? 8 sobre 100 porque está en porcentaje, multiplicado por el voltaje de transformador 1 viejo. ¿Ya? Entonces, para esto nos vamos y el voltaje del transformador 1 viejo, el que está aquí en nuestro gráfico, el voltaje del transformador 1 viejo va a ser este de aquí, el voltaje 1. Que ¿cuánto nos dice que es 10? Sobre, perdón, sobre el voltaje del transformador 1 nuevo. Este va a ser nuestro valor base que sacamos aquí. ¿Cuánto es nuestro voltaje? 10 kilovoltios. Ahora pasamos a la potencia. A la potencia del transformador 1 nuevo. Nos vamos al gráfico y nos vamos al transformador 1. Transformador 1. Transformador 2. Ahí está. Entonces, nos vamos a la potencia del transformador 1 nuevo. Nos vamos al gráfico, buscamos el transformador 1. ¿Y cuánto nos dice que es? Es 20 megavoltios amperes. 20 sobre la potencia del transformador 1 viejo. Entonces, ¿cuánto es? A ver, no, perdón, la potencia del transformador 1 nuevo, que es este de acá, perdón, van a disculpar, que viene a ser el mismo, el que sacamos en los valores bases, que va a ser 20 megavoltios amperes. Y la potencia del transformador 1 viejo es el que está aquí en el gráfico, que también es 20 megavoltios amperes. Entonces ustedes lo sacan con su calculadora y esto les va a dar, imaginario, 0,08. ¿Listo? Ahora, nos vamos, no sé si saco aquí del transformador 2. Se fue directamente a calcular la línea, ya es bueno. También esto, por si acaso, tiene un cálculo la línea. La distancia que nos da desde el punto 2 al punto 3, esto tiene unos datos y tiene una fórmula para el cálculo de la línea. Entonces, calculamos la línea. La fórmula del cálculo de la línea X de la línea 1 va a ser igual
Un ratito. No me equivoco, la fórmula es esta de aquí. X de la línea multiplicado por el imaginario. Todo esto multiplicado por la línea, por la longitud, sobre la impedancia. Ya, esta viene a ser la fórmula. X de la línea 1 va a ser igual al X de la línea multiplicado por el imaginario por la longitud sobre la impedancia. ¿Ya? Entonces, ¿cómo vamos a usar esto? Aquí tenemos que ver, podemos usar si quieren, ustedes le pueden poner acá la impedancia 2 o 3, va a ser la misma, como está aquí, porque no hay nada que los interrumpa, entonces va a ser la misma la impedancia, 238,05 ohmios. Entonces le vamos a poner impedancia 2 ya, impedancia 2, impedancia 2. ¿Listo? Entonces esto nos va a quedar eh, la resistencia de la longitud, que va a ser este XL, la resistencia de la longitud multiplicado por el imaginario por la longitud, sobre la impedancia base 2. ¿Listo? Y entonces ya todo esto todo esto ya es directamente reemplazarnos. Tenemos la resistencia de la longitud, sí. Esto viene a ser la resistencia de la longitud y esta va a ser la longitud. Entonces, directamente reemplazamos. ¿Cuánto vale la resistencia de la longitud? 0,3 ohmios sobre kilómetro. 0,3 ohmios sobre kilómetro. Multiplicado por la longitud. ¿Cuánto vale la longitud? 50 kilómetros. 50 kilómetros. Sobre, como les había dicho, pueden poner si quieren ustedes impedancia base 2 o base 3. Viene a ser la misma. Porque está en esta línea del punto 2 al punto 3. Van a ser la misma. Entonces vamos a los cálculos de las impedancias y vamos a ver cuánto es el dato. 238,05 ohmios. 238,05 ohmios. ¿Listo? Ahora, perdón, ustedes lo sacan con su calculadora y esto les va a dar como resultado 0, imaginario 0,063. ¿Listo? Ahora pasamos al transformador 2. Ya hicimos el cálculo de la línea. Ahora pasamos al transformador 2. Lo mismo, el X de transformador 2 va a ser igual al imaginario. El imaginario multiplicado por la pérdida que está en porcentaje sobre 100, multiplicado por el voltaje del transformador 2 viejo sobre el voltaje del transformador 2 nuevo elevado al cuadrado, multiplicado por la potencia del transformador 2 nuevo sobre la potencia del transformador 2 viejo. ¿Listo? Entonces, nos vamos a nuestro gráfico y vemos cuánto es la pérdida, 9%. 9 sobre 100. Ahora, lo mismo, tenemos que buscar el voltaje del transformador 2 viejo. ¿Listo? ¿Cuál va a ser el voltaje del transformador 2 viejo? Va a ser el voltaje 3, que va a ser 69. 69 sobre el voltaje del transformador 2 nuevo. Este dato va a ser el que sacamos de aquí de la línea, aquí en el transformador 2, en nuestro cálculo de las tensiones. En este caso va a ser el voltaje base 2 hasta el punto 3, voltaje base 3, voltaje base 2 va a ser igual a voltaje base 3, entonces va a ser 69. Este va a ser nuestro voltaje de transformador 2 nuevo, 69. Estamos sacando el voltaje del transformador 2 nuevo y el valor que sacamos nuevo es porque del punto 2 al punto 3 el voltaje va a ser el mismo porque no tiene ninguna interrupción de nada, ningún cortocircuito ni nada. Todo esto elevado al cuadrado. ¿Listo? Multiplicado por la potencia del transformador 2 nuevo. Y la potencia del transformador 2 nuevo va a ser nuestro valor base. ¿Cuánto es nuestro valor base? Es 20 megavoltios amperes. 20 sobre la potencia del transformador 2, la potencia del transformador 2 viejo. Entonces nos vamos al gráfico y buscamos el transformador 2 y nos dice que es 30 megavoltios amperes. Y hasta ahí terminamos. Ahora ustedes lo sacan con su calculadora y esto les va a dar imaginario 0,06. ¿Listo? Hasta ahí ya terminamos lo más importante. Ahora, seguido de eso tenemos que sacar nuestro circuito equivalente. ¿Listo? Ustedes arman su circuito equivalente que va a comenzar
Nos vamos al gráfico, tiene un generador, transformador, tiene una línea, tiene tiene un transformador 2 y hasta aquí cierra la línea. ¿Listo? Entonces ustedes comienzan con el generador, este va a ser el generador de voltaje, sigue, voy a agrandarlo un poco. Ya, sigue entonces su generador de voltaje. Va a estar acá entonces la resistencia del generador, el punto 1. De aquí va a estar la resistencia del transformador. La resistencia del transformador, el punto 2. Esto de aquí viene a ser la resistencia de la línea, van a ser 50 kilómetros, que sigue el punto 3 y esta va a ser la resistencia del transformador 2. Lo voy a anotar. Va a ser este, aquí es el generador, aquí es el generador. De aquí va a ser esto, el X del transformador 1. Esto viene a ser la línea, la resistencia de la línea que van a ser 50 kilómetros. Y esto viene a ser el X del transformador 2. Listo, ahí están los tres, ya esto ya está armado en base a nuestro gráfico. Tenemos el generador, el transformador, su respectiva línea, resistencia de la línea que va a ser 50, la longitud, perdón, que va a ser 50 y el transformador 2 y va a cerrar. Están los puntos con sus puntos respectivos. Ustedes lo arman y la corriente va a ir en sentido horario. Esto viene a ser el triángulo de potencia, si no me equivoco. Esto va a ser el SR, va a ser la potencia aparente, el QR va a ser nuestra potencia reactiva y el PR va a ser nuestra potencia activa. ¿Listo? Entonces ustedes... Un momento. Entonces aplicamos la fórmula de tangente. La tangente teta va a ser igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Entonces lo hacemos en base a nuestra potencia de nuestro triángulo de potencia, que va a ser entonces la potencia reactiva sobre la potencia activa. ¿Listo? Como ya habíamos sacado el ángulo del coseno, vamos a sacarlo, creo que no lo sacamos. A ver, coseno de 0,9. Ustedes lo sacan con su calculadora. Esto les va a dar el ángulo 25,8419. Coseno de 0,9. Y esto lo lleva, se vuelve negativo y de ahí sale este resultado. Listo, entonces en base en esta fórmula vamos a sacar vamos a ocupar el circuito equivalente, el triángulo de potencia y el tangente. Entonces, aplicamos, despejamos, entonces tenemos que despejar, tenemos que despejar la potencia reactiva en base a esto de aquí. Entonces despejamos, nos va a quedar que la potencia reactiva va a ser igual a la potencia activa multiplicado por el tangente del ángulo. ¿Listo? Entonces, directamente aquí es despejar. ¿Cuánto vale la potencia reactiva? Nos vamos a nuestro gráfico y es donde está cerrando la línea. ¿Cuánto vale nuestra potencia reactiva? Vale 12 megawatts. Entonces reemplazamos 12 megawatts multiplicado por tangente del ángulo. Habíamos dicho que es 25.8419. 8419. Tenemos que hallar nuestra potencia reactiva. La potencia activa multiplicado por la tangente del ángulo. Ustedes lo sacan con su calculadora y esto les va a dar 5,81186 megavoltios amperes. Ya, ahora que encontramos nuestra potencia reactiva, tenemos que hallar el cálculo de la corriente. Para eso vamos a aplicar la fórmula de la potencia. La potencia aparente, que va a ser igual a la potencia activa más la potencia reactiva. Entonces, vamos a reemplazar directamente. ¿Cuánto vale la potencia reactiva? Lo tenemos aquí. Habíamos dicho que vale 12 más la potencia reactiva, que lo acabamos de sacar aquí, que vale
186 megavoltios amperes. ¿Ya? Entonces esta es la fórmula que vamos a ocupar. Esto vamos a borrar esto. Yo lo voy a copiar ahí de una vez. Lo mismo nomás. Eh, ya, esto es lo que vamos a ocupar. Y ahora vamos a aplicar la fórmula de la potencia que va a ser igual a raíz de 3. Raíz de 3 multiplicado por el voltaje multiplicado por la corriente. ¿Ya? Hemos hecho la intensidad de corriente. Ya, ahora entonces lo que tenemos que hallar es la corriente, ¿ya? Entonces despejamos la potencia, tenemos la raíz y el voltaje despejamos, entonces la corriente va a ser igual a la potencia reactiva sobre la raíz de 3 por el voltaje. ¿Ya? Entonces, todo es dato. ¿Cuánto habíamos dicho que vale el SR? Uy, aquí me olvidó el imaginario. Como está en ángulo, esto va a quedar en imaginario. Imaginario. Ya. Entonces, cuánto vale la potencia aparente? Lo tenemos aquí. Esto es lo que vamos a copiar en la intensidad de corriente. La potencia aparente, copiamos entonces completo 12 más imaginario 5,81186. Y como está en megavoltios amperes, tenemos que hacerlo desaparecer el mega, va a estar multiplicado por 10 elevado a 6 voltios amperes sobre la raíz de 3 multiplicado por el voltaje, el voltaje donde cierra, el voltaje donde va a cerrar nuestra línea, perdón, en este caso es 36 kilovoltios. Entonces, 36, como está en kilo por 10, voy a ponerle en paréntesis, por 10 elevado a 3 voltios. Listo. Un momento. Ya, hasta ahí ya está todo el ejercicio, toda la fórmula resuelta. Ahora ustedes lo sacan con su calculadora y les va a dar esto, entre paréntesis, 192,4500 más 93 más imaginario 93,2077. Esto va a estar en amperes. Ahora, nosotros tenemos que hacer desaparecer este asterisco, que este asterisco va a ser su transformada. ¿Listo? Ahora, para hacer desaparecer esta, Conjugada. sí, la conjugada, perdón. Esta conjugada, entonces, esto va a estar de positivo a negativo. Entonces, copian lo mismo, pero en negativo. 192,4500 menos imaginario 93,2077 amperes. Y este es el que vamos a utilizar. ¿Listo? Ahora, tenemos que aplicar de nuevo la fórmula de potencia y sacar la corriente en donde va, la corriente donde va a cerrar nuestra línea. ¿Listo? En este caso, eh, va a ser la fórmula de la potencia, va a ser igual a la raíz de 3 multiplicada por el voltaje base 4 por la corriente en el base 4, que es donde está cerrando. Es lo último. Entonces despejamos entonces la corriente en base 4 y nos va a quedar la potencia base sobre la raíz de 3 multiplicado por el voltaje base 4. Tenemos cuánto vale la potencia base, nos vamos al gráfico, en los valores base está que la potencia base es 20 megavoltios amperes. Como está en mega por 10 elevado a 6 con sus respectivas unidades sobre raíz de 3 multiplicado por el voltaje base 4, nos vamos a la primera hoja y el voltaje base 4 vale 34,5. Entonces 34,5 por
10 elevado a 3 con su respectiva unidad. Entonces ustedes lo sacan con su calculadora y esto les va a dar 334,6958 amperes. Listo, entonces ya terminamos, ya sacamos dónde termina la corriente. Sacamos su conjugada también. Ahora tenemos que sacar la intensidad o el IR, que va a ser la corriente donde va a cerrar nuestra línea sobre la corriente en el punto base 4, que es lo que acabamos de sacar. Entonces, esta va a ser la fórmula, IR sobre IB4, base 4. Entonces, esta conjugada es la que vamos a ocupar. El IR, la intensidad de corriente, entonces va a ser 192,4500 menos imaginario 93,2077 amperes sobre la corriente en base 4, que va a ser 334,6958 amperes. Ahora esto usted, como les decía hace rato, lo saca con la calculadora en imaginario y si pueden lo sacan también en coordenadas. Esto les va a dar el primer resultado 0,57499 menos 0,2784 imaginario. Ahora para esto ustedes lo llevan en ángulo con la calculadora y esto les va a dar 0,6388 y en ángulo les va a dar menos 25,84 grados. Ya. Ahora tenemos que utilizar la fórmula para sacar el cálculo de tensión de generación. Aquí vamos a ir de atrás para adelante. Este viene a ser el cálculo de la tensión de generación, que va a ser el voltaje real sobre, que va a ser la parte real, voltaje real sobre el voltaje base 4. Entonces, ¿cuánto vale el voltaje? Nos vamos a nuestro gráfico, donde cierra nuestra línea, entonces va a ser 36 kilovolts. Entonces reemplazamos 36 por 10 elevado a 3 voltios sobre el voltaje base 4. Nos vamos a la primera hoja y es 34,5 kilovoltios. Por 10 elevado a 3 voltios. Ahora, sacamos entonces el resultado y esto les va a dar 1,0434. Y esto ya tenemos el primero. Ahora tenemos que sacar para U3. Va a ser U3 menos U4. Va a ser igual al X de transformador 2 por el IR. En este caso el que vamos a buscar es el U3. Entonces despejamos el U4, pasa al otro lado como suma y todo esto es datos. ¿Cuánto vale el X de transformador 2? Esto es una fórmula que se repite, va a ser de menor a mayor hasta llegar al 1 o a 0. Ya en este caso entonces U3 menos U4 que va a ser igual al X de transformador 2 por IR. Entonces, ¿cuánto vale el X de transformador 2? Nos vamos a los cálculos que sacamos del transformador 2 y nos dice que vale imaginario 0,06. Imaginario 0,06 multiplicado por el IR. ¿Cuánto vale el IR? El que sacamos, ¿dónde está? Este de aquí. Este de acá que vamos a ocupar. Que va a ser 0,57499 menos el imaginario 0,2784 más el U4, que es lo que sacamos, es el valor que sacamos, el primer valor que sacamos, que va a ser 1,0434. Y ahora ustedes lo sacan con su calculadora y les va a dar el resultado 1,0611 más imaginario 0,0344. ¿Listo? Ahora tenemos que sacar para el U2 lo mismo. U2 menos U3 va a ser igual al X de la línea 1 por el IR. Entonces
Despejamos el U3, lo pasa al otro lado para sumar. Entonces vamos a cuánto vale el X de la línea, que viene a ser del punto 2 al punto 3. Nos vamos al cálculo de la línea y nos dice que vale imaginario 0,063. Imaginario 0,063 multiplicado por el IR, que viene a ser este mismo de aquí arriba, 0,57499 menos el imaginario 0,2784, más el U3, que es lo que sacamos aquí arriba, lo copiamos el mismo, 1,0611 más el imaginario 0,0344. Ahora ustedes lo sacan con su calculadora y esto les va a dar 1,077 más 0,07072. Imaginario me olvidé aquí adelante. ¿Listo? Ahora sacamos para el U1, U sub 1. Lo mismo, U sub 1 menos U sub 2 va a ser igual al X del transformador 1 por el IR. Ya les estamos comenzando desde donde termina la línea hasta llegar al generador. Estamos yendo de atrás para adelante. Entonces, despejamos el U sub 2, va a ser X del transformador 1 por el IR más el U sub 2. Entonces, ¿cuánto vale el X del transformador 1? Nos vamos al transformador 1 y buscamos cuánto vale. Imaginario 0,08. Imaginario 0,08 multiplicado por el IR, que habíamos dicho que vale 0,57497. 499, perdón. Menos el imaginario de 0,2784. Más el U sub 2, que lo acabamos de sacar aquí arriba, que vale 1,077 más el imaginario de 0,07072. Ustedes lo sacan con su calculadora ahora eso y les va a dar 1,099 más el imaginario de 0,1167. ¿Listo? Ahora llegamos al generador. Ya tenemos el U sub 1, ahora tenemos que sacar del generador. Despejamos el U sub 1 y nos va a quedar el X del generador por el IR más U sub 1. Entonces el X del generador, ¿cuánto vale? Nos vamos al generador y vamos a ver el valor del generador, que vale imaginario 0,18. Imaginario 0,18 multiplicado por el IR, que va a ser 0,57499 menos imaginario 0,2784 más el U sub 1. ¿Cuánto dijimos que cuánto sacamos el U sub 1? 1,099 más el imaginario de 0,1167. 0,1167. Y listo, ahora sacan ustedes con su calculadora y esto les va a dar 1,1493 más imaginario 0,2202. Ahora tenemos que sacar el valor de generación real. Por si acaso, lo mismo que cuando sacamos el cálculo de la tensión, comenzamos de atrás, desde aquí hasta llegar al generador. ¿Listo? Ahora tenemos que sacar el valor de generación real. Ahora esto va a ser el voltaje. Pero esto va a ser de adelante para atrás hasta llegar al 4. ¿Listo? Entonces el voltaje del generador va a ser igual a U del generador por el voltaje base. En este caso entonces va a ser lo que va a ser lo que sacamos aquí recién, que va a ser, ¿cuánto vale el UG? Es lo que sacamos aquí. Va a ser 1,1493 más el imaginario de 0,2202 multiplicado por el voltaje base. ¿Y cuánto vale nuestro voltaje base? Nos vamos a la hoja y el voltaje base vale 10 kilovoltios. Va a ser multiplicado por 10 kilovoltios. Ahora esto ustedes lo sacan con su calculadora y les va a dar de resultado 11,4
493 más el imaginario más el imaginario 2,202 kilovoltios. Ahora aquí en esta parte, si pueden, ustedes lo llevan a grados. Así le gusta al ingeniero que lo hagan este ejercicio de cogeneración. Así que lo llevan a grados y esto les va a quedar 11,7020 y sus grados van a ser 10,84. Ahora pasamos al voltaje 1. Va a ser de adelante para atrás, no va a ser como el cálculo de tensión de generación que hicimos de atrás para adelante. Ahora, el voltaje 1 va a ser el U sub 1 multiplicado por el voltaje base 1. Ahora, cuánto vale nuestro U sub 1? Vamos a lo que sacamos en nuestro cálculo de tensión de generación y el U sub 1 vale, anotamos, vale 1,099 más imaginario 0,1167 multiplicado por el voltaje con base 1. ¿Cuánto vale nuestro voltaje base 1? Nuestro voltaje base 1 vale lo mismo que el voltaje base, que es 10 kilovoltios. 10 kilovoltios. Ahora ustedes lo sacan con su calculadora y esto les va a dar 10,99 más 1,167. Olvidé el imaginario, van a disculpar. Y todo esto con sus respectivas unidades que va a ser kilovoltios. Ahora esto, como les dije, ustedes si pueden llévenlo a grados. Les va a quedar en grados 11,05 a 6,06 grados. Ahora pasamos al voltaje 2, que va a ser el U sub 2 multiplicado por el voltaje base 2. ¿Cuánto vale nuestro U sub 2? Lo tenemos aquí. Es lo que lo sacamos en el cálculo de la tensión de generación. Va a ser 1,077 más el imaginario 0,07072 multiplicado por el voltaje base 2. ¿Cuánto vale nuestro voltaje base 2? 69. 69 kilovoltios. Ahora ustedes sacan esto con su calculadora. Esto les va a dar 74,31 más el imaginario 4,8790. Sí, 4,8790 imaginario 4,8790. Con esto va a ser kilovoltios. Y como les dije, llévenlo a coordenada y esto les va a quedar 74,47 a 3,75 grados. Ahora pasamos al del voltaje 3, que es el U sub 3. Entonces, ¿tenemos acá cuánto vale el U sub 3? Sí, es dato. Va a ser 1,0611 más el imaginario de 0,0344 multiplicado por el voltaje con base 3. Y habíamos dicho que el voltaje base 3 va a ser igual al voltaje base 2. Entonces es 69 kilovoltios. Se lo sacan con su calculadora y esto les va a dar 73,21 más el imaginario de 2,3736 con su respectiva unidad y lo llevan a grados, 73,25 a 1,85 grados. Ahora pasamos al último, al voltaje 4. El U sub 4, cuánto habíamos sacado? Lo tenemos aquí. Es 1,0434 multiplicado por el voltaje 4. ¿Cuánto vale nuestro voltaje base 4? 34,5. 34,5 kilovoltios. Y esto les va a dar 36 kilovoltios. Y ahí termina el ejercicio. ¿Tienen alguna pregunta, duda del ejercicio? Un poco largo. No, esto es corto, lo que viene el cortocircuito. ¿Tienen alguna duda del ejercicio? Se los puedo repetir lo que gusten o lo que no hayan logrado entender.
se entiende. Esto es... vas a pasar siempre... Una consulta. Dígame. En base al procedimiento para cualquier ejercicio que llegue a dar, ¿es el mismo o hay algún caso especial a Como, tener en cuenta? como les dije al inicio, cuando iniciamos el Meet, este es el único ejercicio de cogeneración o generación que le va a meter al ingeniero. Este procedimiento, si le dices calcular la tensión de generación, es este mismo. Todos los pasos son los mismos, no va a cambiar nada. Lo único que va a cambiar son los datos, a lo mucho. Puede cambiar la tensión alta, media, baja o baja, media, eso y los datos de la potencia, el voltaje y la pérdida o la longitud. Después todo el procedimiento es el mismo para el ejercicio de la detención de generación. Solo hay un tipo de ejercicio de esto y es este, no hay más. Después todo el procedimiento es el mismo. Listo. Ya, Eso no era mío. ya. ¿Alguna consulta ahora entonces del ejercicio? Disculpa, auxiliar. El abreviado P.U, ¿qué significa? Por unidad, ¿eh? Sí, por unidad. Por unidad. Eso me lo voy a Perfecto. colocar, lo van a disculpar. Si pueden, colóquenle a cada una de las respuestas por unidad porque eso le gusta al ingeniero Maldonado que esté en los ejercicios. Por unidad. Me olvidé colocar eso. ¿Alguna consultita o algo? Así dejo de grabar entonces. ¿Dónde lo colocamos el por unidad? Disculpe. En las respuestas, en cada una de las respuestas en cada uno de los resultados, en el transformador, de las tensiones, de acá de las tensiones, de las impedancias, en todo. Obviamente en el circuito equivalente no, pero aquí sí, la potencia activa, aquí. Ya, entonces voy a sacarles una fotito, pueden encender la cámara, un ratito voy a traer la mía. Sí, por unidad, por PU, por unidades. Está. Vamos a hacer todas las clásicas conmigo del ingeniero para que sí estén listos y ¿qué se llama? Vamos a hacer los modelitos de exámenes. Porque todos los ejercicios que hagamos va a entrar en el examen. Lo único que va a cambiar, como les dije, es que el ingeniero puede cortar en el ejercicio, sacarle una pieza y de ahí todo va a ser lo mismo, el mismo procedimiento. A ver, listo, ya está ya.